soy cirujano dentista y también me dedico a hacer trabajos de antropología, estudios sobre las culturas antiguas del Perú, ¿no? Todas las culturas. Durante toda mi vida me he dedicado a buscar información sobre la escritura de los antiguos peruanos. Y afortunadamente en las comunidades campesinas he podido encontrar el significado de la simbología que está en las cerámicas, en los huacos, en las textiles, en los murales, en las estelas. Y me he dado cuenta de que tenemos pues grandes documentos, ¿no? De todas las ciencias que tenemos ahora, ellos ya lo manejaban. Tenemos bibliotecas documentadas en todas las ciencias. Entonces es un gran legado que nos han dejado nuestros ancestros, ¿no? Tenemos el patrimonio cultural de la humanidad. Lamentablemente pues no está muy bien cuidado porque falta información para que todos participemos en cuidar el patrimonio. Muchos de nuestros materiales están abandonados, no se cuida, la gente no tiene conciencia de eso y a veces lo van deteriorando, ¿no? Y eso va en contra de que podamos rescatar nuestro pasado ancestral y los grandes conocimientos. Lo que debemos hacer es tener unas políticas públicas de cuidado del patrimonio, que todos tengamos conciencia de lo grande que es, ¿no? Nosotros tenemos algo que no hay en ninguna otra parte, ¿no? Antiguamente las grandes culturas desaparecidas tenían un gran conocimiento, pero fueron desapareciendo los materiales con las invasiones, las guerras, los desastres naturales. Nosotros tenemos todo ese patrimonio, ¿no? Tenemos todo lo que había en la biblioteca de Alejandría, en Egipto, ¿no? Que se destruyó, se quemó la biblioteca y se ha pensado de que ha desaparecido todo. Pero en todo el Perú, en todas las huacas, tenemos el conocimiento ancestral que estuvo guardado ahí en Alejandría. Entonces lo que nos tocaría es rescatarlo y sacarlo a la luz, ¿no? Para bien de todos y bueno, es el patrimonio de la humanidad. Lo que sucede es que nosotros tenemos una historia, la que aprendemos en la escuela, que no es la real, porque es una historia inventada. La historia que nosotros tenemos la escribió el rey Carlos V de España, Agustín de Zárate, que era sus ojos y oídos del rey de España aquí, que se encargaba de cumplir las órdenes del rey, y Francisco López de Gómara, que representaba al Papa. Esas tres personas escriben la historia que conocemos, que está oficializada. Los demás historiadores, por convencionalismo, repiten lo mismo para legitimar la conquista, ¿no? Y dejar pues en desconocimiento lo que realmente era nuestra historia. Entonces nosotros tenemos una historia inventada, ¿no? Que es un psicosocial impuesto, es una carga para nosotros, porque no es la realidad. Lo dicen los documentos escritos que tenemos en todos los materiales arqueológicos, ¿no? Como le digo, tenemos bibliotecas documentadas que lo podemos demostrar desde la ciencia actual. En ninguna cultura prehispánica se hizo sacrificios humanos. ¿Por qué razón? Porque eso iba contra las leyes. La ley que nosotros teníamos era no matar, así que era imposible que hubiera habido sacrificios humanos. Eso creo que está equivocado, se tendría que tomar más atención y analizar mejor los materiales para sacar conclusiones que sean más reales. Lo que sucede es que de acuerdo a lo que nos han enseñado nuestros profesores, nuestros padres, nuestros gobernantes, todos hemos aprendido la historia oficial que conocemos. Entonces en eso nos basamos para manejar de repente lo que es el patrimonio, pero eso no es real. Se debe conocer la verdadera historia para desde ese punto tomar más atención y cuidar y rescatar más lo nuestro, protegerlo y compartirlo con los demás, porque es de todos. Falta tomar más conciencia y que todos participemos y que las autoridades principalmente prioricen, digamos, esto como algo importante para el desarrollo incluso del país, ¿no? Se puede crear una industria turística de primer nivel con todo lo que tenemos. Como le digo, nosotros tenemos lo que no hay en otros países. Entonces eso es suficiente para poder desarrollar. Las huacas son lugares muy importantes y sobre todo se consideraban sagrados porque las huacas eran lugares de enseñanza académica, de investigación científica. En las huacas funcionaba la dirección de identificación y ahí también estaban las bibliotecas.
Entonces por eso era muy importante conservar las huacas. El Inca Atahualpa, cuando es prisionero, él establece estrategias para demorar su ejecución, porque para él era importantísimo proteger las huacas, que tenían todo el patrimonio cultural ancestral desde millones de años atrás. Había una información secuencial, grandes documentos de estratigrafía cultural, es lo que tenemos, ¿no? Informaciones valiosísimas que tenemos que cuidar y conservar. Entonces por eso él establece estrategias para demorar su ejecución, porque sabía que lo iban a matar, y una de ellas es que ofreció el cuarto de oro y 2 de plata hasta donde llegaba su mano, era para mantenerlos a los españoles bajo su control en Cajamarca y no ingresen en el territorio, porque al mismo tiempo que manda a traer el oro de los lugares alejados para que demoren las entregas, manda miles de indios a cubrir las huacas con 3, 4 y 5 metros de tierra, de manera de que formaron cerros artificiales que se mimetizaron con el relieve natural. Y entonces, de esa manera quedó protegido todo el patrimonio. Cuando estuvo seguro que todo estaba cubierto, le dice a los españoles: les daré todo el oro que quieran sin que lo sientan mis huacas. Ellos no entendieron a qué se refería, pero él sí sabía que estaba cuidando el patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? O sea, todo lo que es concerniente al conocimiento científico, a la filosofía, a las teorías sociales. Eso era importante guardarlo, y sobre todo documentos de estratigrafía cultural que nunca más lo íbamos a tener si es que él no lo protegía. Actualmente lo podemos traer al presente y presentarlo pues a todos, ¿no? Para bien de todos. Lo que pasa es que nosotros sí tenemos la cultura prehispánica viva que está en las comunidades campesinas. Sucede que a las comunidades campesinas no le hemos dado la importancia que tienen, como que son poseedores de la memoria de una cultura ancestral, y lo vemos todo, lo analizamos desde la cultura occidental. Todos hemos sido criados y formados en el contexto de la cultura occidental y manejamos desde esa mirada, pero nosotros somos herederos de la cultura prehispánica, y los únicos que la manejan y la tienen con ellos son la gente de las comunidades campesinas. Debemos nosotros también tener ese legado, tan igual como lo tienen ellos, para poder tener conciencia y defender lo que es nuestro, y traerlo pues al presente, que es tan grande y que no lo tiene nadie. Nosotros somos los únicos. Entonces hay que tenerlo y compartirlo. Yo creo que eso sería grandioso para todos, para toda la humanidad. Me gustaría pues que reivindiquemos la imagen del Inca Atahualpa, ¿no? Que nos fue enseñada de una manera distorsionada, que no es la real, y porque todos los incas eran sabios, científicos, filósofos, y él era uno de ellos, ¿no? Para ser inca había un perfil, no podía ser cualquier persona. Eran personas que eran preparados desde niños, porque tenían un potencial intelectual muy alto, y entonces era cultivado y eran sabios, de tal manera de que debemos reivindicar la imagen del Inca Atahualpa. Él no murió vencido, a él lo asesinaron, porque Miguel de Estete, que es un cronista que registró en su crónica, dice, estuvo en el momento que ejecutaron a Atahualpa, y dice en su crónica: y es tan altivo este indio que hasta la hora de morir mira de frente, y dice: el Inca no muere, el Inca regresará. Entonces tenemos pues un documento que nos trae a la memoria los últimos instantes del Inca y sus últimas palabras. Él no fue vencido, él fue asesinado. Esa es la verdad de las cosas. Pero murió dándonos un ejemplo. Ellos no le hicieron ningún daño a los españoles, porque más importante era morir siendo persona que dejando de ser. Por esa razón es que ellos no hubo sacrificios humanos ni mataron, porque el que mata deja de ser persona y se ubica en estadios anteriores hasta llegar a ser una bestia. Entonces para ellos era más importante, el tesoro más grande era ser persona y morir siendo persona. De tal manera que nunca hubo ni asesinatos, ni sacrificios, ni enfrentaron a nadie. Ellos tenían unas leyes morales muy, muy elevadas. Eso es lo que nos han dejado como patrimonio para nosotros.